Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Inicialmente, en el primer punto del programa, vamos a revisar cuál es la situación política y social en nuestro país, con movilizaciones que se le han endilgado como autoría al movimiento al socialismo, tomando en cuenta de que, por ejemplo, el caso de San Julián es bastante elocuente. Se ha rechazado de que haya intenciones políticas en este caso, pero muchos críticos del gobierno han salido a luz pública y dicen, se ha mostrado la propia Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, incluso con meses de embarazo, diciendo que está coadyuvando, trabajando en el bloqueo en San Julián, o lo que ha ocurrido en la ciudad del Alto, porque se recuerda incluso lo que manifestara en su momento la alcaldesa de la ciudad del Alto, que existen oficinas del MAS para que se protagonicen movilizaciones en contra de su gestión, y así movilizaciones, movimientos que al parecer son considerados por algunos críticos del gobierno como una muestra, un escenario en el que se estaría buscando mostrar el expresidente Evo Morales, estaría buscando visibilizar su fuerza, su poder, y más que establecer demandas, planteamientos contra autoridades regionales o municipales, lo que estaría buscando en el fondo es precisamente afectar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. ¿Será cierto? ¿Será correcta esta orientación? Habrá que precisamente evaluar en este primer punto y establecer un balance y la perspectiva hacia futuro. En el segundo punto se tiene que ver una evaluación respecto al informe oficial y final de Diego García Sayán, el relator de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al caso de la justicia, del sistema judicial en nuestro país. Se han generado muchas reacciones en torno a lo que ha sucedido hasta el momento. Y finalmente, algunas reflexiones respecto a la situación en el sistema universitario público en nuestro país. Es de conocimiento público que se ha registrado un encuentro a nivel del CEV en Potosí, con decisiones que son de conocimiento público, con un nuevo comité ejecutivo de la Universidad Boliviana. Estos tres puntos son parte de la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Nuestros invitados especiales, vamos a dar cuenta que hemos realizado, como está ocurriendo usualmente en el programa, un sorteo previo que hemos realizado para establecer el orden de participación de nuestros invitados especiales de este fin de semana. En consecuencia, damos la bienvenida al politólogo Marcelo Arequipa. También está junto a nosotros el exministro de Gobierno, el analista Hugo Moldis, y finalmente el representante del CONADE, don Manuel Morales. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra
al politólogo Marcelo Silva, que iniciará el programa haciendo referencia al primer punto del programa. Adelante, don Marcelo, Arequipa. José Luis, muchas gracias, muy buenas tardes, en tarde de fin de semana. Un saludo cordial y afectuoso a Hugo Moldis y a Manuel Morales, con quienes vamos a compartir este tiempo en el diálogo en Panamericana, y especialmente a quienes nos escuchan a través de las ondas. A ver, para comentar este primer punto de la situación política y social, creo que lo que está ocurriendo en el país, por lo menos en las últimas semanas, digamos, haciendo solamente abstracción coyuntural, no estructural ahorita, digamos, de lo que está pasando en el país en términos políticos y sociales, solamente una abstracción por ahora, digamos, una lectura, coyuntural. Me da la impresión que estamos en una discusión en la que identificamos algo así como el más dentro del más, ¿no? ¿Qué ha estado ocurriendo en estas últimas semanas en relación a la dinámica interna dentro del movimiento al socialismo, ¿no? Y en esa dinámica interna tenemos primero un intento, es decir, la iniciativa de parte del partido de gobierno, desde el gobierno del presidente Arce, de poder elegir, digamos, una autoridad titular en la Defensoría del Pueblo, ¿no? La iniciativa parte del legislativo y parte de ahí, de esa misma bancada, ¿no? Pero no se puede lograr conseguir la elección de esta autoridad titular porque hemos tenido 4 votaciones. A ver, me explico lo siguiente. Además, las 2 primeras votaciones del MAS, uno identifica un comportamiento bastante, digamos, sui generis hasta ahora, que no solía ocurrir en el MAS, que era, no había una sola unificación en el voto, es decir, no toda la bancada del MAS votaba por un solo candidato en las 2 primeras votaciones. Distinto es la tercera y la cuarta votación, que sí ahí hay cohesión interna. Entonces, claro, otra vez, mi nota o mi titular para hablar de lo que está pasando es el MAS dentro del MAS. Entonces, pasa la primera y la segunda votación, llega casi el fin de semana, el señor Gustavo Torrico es nombrado viceministro de Coordinación Gubernamental y pareciera ser que la máxima preocupación al nivel gubernamental es cómo generas cohesión y disciplina interna, ¿no? De ahí que el resultado es tercera y cuarta votación unánime por una sola candidatura, ¿no? Es decir, hay una suerte de ajuste en ciertas clavijas de manera interna para poder conseguir algo en concreto. Ahora, la intención, después de ajustar, digamos, disciplina interna, cohesión interna, como lo quieran llamar, debería ser luego, por tanto, negociar, ¿no? Negociar con las otras fuerzas políticas porque no te alcanza para poder elegir una autoridad. Pero todavía no están en esa etapa, es decir, no veo que exista, por lo menos en el partido de gobierno, una etapa posterior a negociar con los demás. Y esa etapa no va a existir todavía en la medida en la que el MAS dentro del MAS no se ordene, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahora, sí, digamos, con este tema de las movilizaciones, hay una suerte de sensación de cierta estrategia política que organizaciones sociales que componen el movimiento al socialismo estarían un poco queriendo jalar un poco más la cuerda, porque tenemos ya un poco más de un año de gestiones de autoridades departamentales y locales. Y la evaluación sobre el desempeño de esas autoridades no es necesariamente positivo, ¿no? De ahí que, por ejemplo, la señora Eva Copa haya recibido, por ejemplo, hace unos meses atrás, una protesta en su propio municipio de gente que le gritaba obras, ¿no? Y ella salió con una actitud que fue luego, creo, reconocida por ella como equivocada, ¿no? En Santa Cruz, concretamente con lo de San Julián, tenemos también un señalamiento muy identificado a el gobernador Luis Fernando Camacho de un vacío bien grande de trabajo territorial que no estaría haciendo el gobernador. Curioso signo de Luis Fernando Camacho termina un poco la semana casándose
y después de casarse se toma unos días libre y nada más al volver aparece en una provincia de Santa Cruz. Por eso digo, es decir, esto está girando en torno a observaciones fuertes de los representantes regionales y locales, gobernadores y alcaldes, y eso se cruza con un escenario de pugna de intereses muy fuerte, creo yo, muy fuerte, que hay hoy día dentro del movimiento al socialismo. Que no es que uno solo, digamos, por sí mismo pueda digitar esto, porque creo que cuando hablamos de intereses en un sentido amplio de la palabra, estamos hablando de que de las distintas organizaciones sociales que componen el MAS, pues no es que van a generarse a sí misma cohesión interna y disciplina interna dentro del MAS. Vuelvo a esa otra idea, es decir, en el legislativo ya han generado una suerte de cohesión y de disciplina interna. Afuera, en el campo organizacional, es donde todavía hace falta, porque claramente, por más de que uno piense que esto está digitado por una sola persona, y yo no creo, sinceramente, lo que sí creo es que hay una suerte de pugna muy acelerada de las distintas organizaciones sociales que componen hoy día el movimiento al socialismo, y que todavía hay un vacío bien grande de dirección sobre todo lo que significa el movimiento al socialismo, ¿no? Para tocar solamente una arista de lo que decía, lo que está ocurriendo en términos coyunturales en el país en las últimas semanas, un último mes, ¿no? Estructuralmente, seguramente, ya más adelante hablaremos también de qué es lo que está pasando, pero de manera, digamos, mucho más profunda, ¿no? Pero por ahora yo me quedaría solamente con esta impresión que es todavía, digamos, una lectura bien coyuntural de las cosas, de qué está ocurriendo, y que la cosa es más bien el MAS dentro del MAS, y no es el MAS con las oposiciones, ¿no? Y esto, ojo, cierro realmente ya con esto, es un poco llamativo el hecho de que una alteración, crisis, problema, llámenle como quieran, a lo que le está pasando hoy día en el MAS, no se solucione ahí dentro, es decir, que se solucione ahí dentro y no termina afectando al país. Está afectando al país, y eso debería llamarnos igual un poco a la reflexión de hacia dónde estamos yendo y qué están haciendo también las otras fuerzas políticas de oposición. Gracias. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Arequipa. Le damos la palabra a don Hugo Moldis para que pueda hacer referencia también a este primer punto del programa. Adelante, don Hugo Moldis. La política es percepción, entre otras cosas. Pero las percepciones no son generadas de manera espontánea, sino son el resultado de construcciones sociales, políticas y mediáticas. Y se pretende construir en el imaginario colectivo de que los problemas que se enfrentan hoy es al interior del MAS, lo que equivaldría a decir que no hay oposición, que no cuenta la oposición, sea esta partidaria o sea a través de poderes fácticos como comités cívicos y otros. Y la realidad es mucho más gris, ¿no? Hay escenarios grises también en la política, y yo podría decir lo siguiente en ese contexto. Lo primero, el MAS es la organización política más grande de este país, al punto tal que lo que se registre dentro de sus filas de manera fidedigna o de manera distorsionada empieza a ser el hilo conductor de la narrativa de los políticos de la oposición, sean estos de partido o no, y también de los propios medios de comunicación. En parte, y ahí viene lo segundo, para tratar de poner en evidencia de que si hay inestabilidad política, si se afecta la estabilidad económica, en fin, no será el resultado de los hilos invisibles, como decía Martí, que mueve la derecha, sino solo el resultado de las tensiones y de las contradicciones al interior de MAS.
Pues bien, yo creo que hay que matizar esto, ¿no? Hay que matizar, es decir, Lucho Arce está enfrentando, al igual que Evo Morales en su momento, lo que viene a llamarse una guerra híbrida, que combina diferentes métodos, diferentes tácticas en este caso, de oposición y, por qué no decirlo, también de desestabilización. Esa guerra híbrida, ¿no? De carácter no convencional, está tratando, por lo tanto, de asentar un discurso. Uno, el MAS está fracturado. Dos, hay un descontrol de la policía, particularmente en la lucha contra el narcotráfico. Tres, hay indicios de que, entre comillas, la precaria estabilidad económica está en peligro. Cuatro, la elección del defensor del pueblo no se produce por la responsabilidad única y exclusiva del movimiento al socialismo, y otras matrices más, ¿no? Y que los bloqueos en San Julián, las amenazas en Cuatro Cañadas, etcétera, etcétera, en realidad es un bloqueo contra, en este caso contra el gobernador Camacho, pero también para afectar la gestión de Luis Arce. Ante estas cosas, yo creo que hay que apuntar muy rápidamente lo siguiente. ¿En el MAS hay tensiones y contradicciones? Sí. Que son naturales, entre comillas, lo natural, en organizaciones tan grandes como estas. Y más aún, si no vienen de la forma partido, sino más bien son el resultado de la confluencia de organizaciones sindicales, de movimientos sociales, que tienen momentos de unificación, en los cuales obtienen victorias sociales y políticas, pero también atraviesan momentos de dispersión. Eso nos dice la historia boliviana. Segundo, la policía, esta que fue parte del golpe del 2019, sigue siendo un problema. Lo fue durante 14 años del proceso de cambio y sigue siendo hoy un problema, ¿sí? O sea, va más allá del movimiento al socialismo. Es decir, hay una policía que se gestó, se desarrolló, etcétera, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. Han sido formados de esa manera, más preparados para combatir al enemigo interno, como se decía en su momento, que para enfrentar, por ejemplo, misiones, responsabilidades inherentes a su propia función institucional. Solo que hoy agravada porque esa policía viene de haber protagonizado un golpe de Estado. Y por lo tanto esa gestión, ¿no? Yo me pongo en los zapatos del ministro Eduardo del Castillo, ¿no? Una gestión de tener una policía bastante desinstitucionalizada, pero al mismo tiempo coludida muchas veces con el delito, y no estoy hablando aquí de los buenos policías y de las buenas policías, que las hay, ojo, como en todas partes, sino estoy hablando de su sector más descompuesto moralmente, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tener que gestionar y reorientar a una policía con una perspectiva distinta a la que se ha tenido en el pasado. Para que se entienda más lo que estoy diciendo, una agenda pendiente, a mi juicio, de la revolución boliviana es el no cambio estructural de lo que se llama el aparato de Estado. Estamos hablando policía, fuerzas armadas, burocracia y magistratura. Ya después hablaremos del tema de la reforma judicial. Este es un tema pendiente, que se explica por la naturaleza
de esta revolución, porque no fue una revolución producto de las armas, donde independientemente de la orientación política e ideológica, el nuevo Estado se construye sobre los cimientos mejor dicho, sobre las cenizas de la anterior. Esta es una revolución en que la nueva estatalidad se va construyendo de manera paralela al desmonte de la vieja institucionalidad, y eso tiene tiempos políticos que muchas veces complejizan esa transición, o incluso donde lo nuevo a veces termina siendo contaminado con parte de lo viejo. Lo mismo pasa en la magistratura, etcétera, etcétera. En el caso de la Defensoría del Pueblo, hay una cosa que está clarísima: la democracia es relación de mayorías y minorías. Y hoy la oposición pretende imponer la dictadura de la minoría, ¿sí? Y lo pretende hacer bloqueando el avance institucional, porque quieren consenso y diálogo sobre su candidato, ¿no ve? Porque es así también, es decir, ellos tienen su candidato, y rompieron los acuerdos cuando su candidato fue alejado de la competencia, ¿sí? Tenían uno o dos en marcha hasta donde sea, y bueno, quieren un diálogo y concertación sobre la base de la imposición de sus intereses, de su mirada, y por eso hablo de la dictadura de la minoría. Es una oposición que pretende lesionar la institucionalidad estatal, la institucionalidad democrática, por la vía, ¿no es cierto?, de obstaculizar acuerdos al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y de empujar, me imagino yo que ahí está el cálculo estratégico, de empujar a que algunas cosas tengan que ser resueltas, por ejemplo, vía decreto supremo, que en este caso lo de la elección del defensor no se puede, ¿no? Es un tema considerable, pero estoy hablando de una táctica. Hay que ver esta táctica de la oposición más allá del comportamiento ante la elección del defensor del pueblo, ¿no? Tratando al mismo tiempo de quitarle responsabilidad, esto ya fuera de los órganos del Estado, tratando de quitarle responsabilidad a el desgobierno o al fracaso de los gobiernos regionales controlados por la derecha. El señor Camacho ha demostrado que puede ser un buen activista o líder de un golpe de Estado, ¿sí?, pero que no tiene la más mínima idea de hacer gestión de una gobernación tan importante como Santa Cruz. Ahora bien, en medio entonces de esas matrices de opinión que se pretenden posicionar, pero de lo que lo que está en el fondo, que es una guerra híbrida, que eso sí, trata de montarse, y puede hacerlo, por supuesto, en algún momento, trata de montarse sobre las tensiones y las contradicciones del gobierno. Es ahí donde el MAS, sus dirigentes, deberían estar anoticiados de que cualquier resquicio, ¿sí?, si no está bien tratado, porque las contradicciones y las tensiones son buenas, ¿no? Incluso las corrientes de opinión, en el MAS no hay corrientes orgánicas, creo que es lo que ha querido decir el expresidente Evo Morales, pero hay corrientes de opinión, ¿sí?, pero si no se sabe gestionar, pueden terminar favoreciendo los planes de desestabilización. ¿Y por qué desestabilización? Dice bien el presidente Luis Arce, creo que poco antes de trasladarse a la República de Cuba, donde se desarrolló el viernes pasado la cumbre del ALBA, que hay fuerzas democráticas antidemocráticas actuando en su contra. Dos hechos fundamentan esta afirmación. La primera es que electoralmente la oposición no tiene ninguna posibilidad, ninguna. Y como va la perspectiva de aquí al 2025, parece que esa tendencia se va a consolidar. Entonces, en la medida en que se van cerrando los espacios legales de lucha, ¿sí?, entonces tienen que recurrir a otro método antidemocrático y por lo tanto a otras formas
de desestabilización que tienen que ver, como sucedió el año 2019, en una combinación de las tácticas de los viejos y nuevos golpes de Estado. No tienen otra opción, no tienen, hasta ahora. Y por eso es menos importante los partidos de la derecha y son más importantes los poderes fácticos, ¿sí? Los partidos de la oposición no cuentan, no cuentan lo suficiente para no ser tan absoluto, pero estos poderes fácticos sí. Ahora, ahí hay problemas, sin embargo, desde noviembre del año pasado, cuando a mi juicio de manera acertada, ¿no?, el presidente Luis Arce le quitó el piso a la movilización de la oposición sobre la ley 1386, ¿sí?, que pretendió ir más allá de la propia ley, y eso se demostró cuando se quitó la ley y Calvo quería seguir insistiendo, sumando otras demandas, ¿no?, 2 tercios, en fin. Entonces se los dejó sin piso. Desde ese momento, desde noviembre del año pasado, la oposición no partidaria igual tiene problemas de articulación. Lo tiene el Comité Cívico de Santa Cruz. CONAD está tratando de llenar ese vacío, pero por una serie de limitaciones estructurales propias de su composición, de su origen y su desarrollo, no pueden ni van a poder. Por lo tanto, se va cesando la posibilidad de una victoria político-electoral y va adquiriendo mayor preferencia medidas no democráticas. En síntesis, hay una coyuntura política que se mueve en diferentes planos, por eso hablo de la guerra híbrida, ¿no? Institucionalmente no hay, salvo la Asamblea Legislativa, no hay mayor problema, digamos, que está enfrentando el gobierno de Luis Arce. Segundo, hay el riesgo, sin embargo, de que la oposición pueda, aunque de manera desordenada, tratar de llevar agua a su molino a partir de las contradicciones y tensiones al interior de más. Y tercero, se va priorizando la organización y el desarrollo de una salida no democrática, en la medida que la oposición tiene una debilidad electoral que parece ser estructural. Muy bien, le agradecemos a don Hugo Moldis, le damos la palabra ahora a don Manuel Morales para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. Adelante, don Manuel Morales. Sí, gracias. Bueno, una pregunta a Hugo. El día domingo pasado, ¿no?, nos han informado que había una reunión en la ciudad del Alto, un conjunto de sectores para tratar de reconstituir el Partido Socialista 1, y que este grupo estaría siendo, digamos, la base política para una posible candidatura de Luis Arce fuera del MAS. Entonces, es un rumor, ¿no?, o sea, que nos ha llegado a través de mucha gente. Ya salió también la noticia, ¿no?, de un dirigente del PC1, de Oruro, ¿no?, que dijo que son el alma mater de Luis Arce. Entonces, bueno, por el gesto que hace, parecería que eso no va a pasar. ¿Qué pasaría si este conflicto que aparentemente se da entre Evo Morales y Luis Arce terminaría en una ruptura al interior del MAS? Por supuesto que Luis Arce tendría que buscar una sigla. No digo que sea imposible, más bien teniendo la chequera del Estado es muy posible eso, ¿no? En ese contexto, si es que, porque vamos a analizar algunos indicadores, si ese fuera, digamos, uno de los escenarios posibles para el 2025, por supuesto que el MAS perdería las elecciones, yendo con un candidato, Evo Morales y Luis Arce, y por supuesto que habría condiciones objetivas para que surja una alternativa, ¿no?, que no sería del MAS, y que seguramente ese será otro tema de discusión. Entonces, por lo tanto, no lo veo tan blanco y negro como lo que tú dices, ¿no?, que el 2025 el MAS va a haber un aplanador. Estamos más bien viendo algunos síntomas de descomposición del MAS. ¿Y a qué me refiero, no? Porque estamos hablando de la situación política y social, y hay algunas movilizaciones. Entonces, no sé si han detectado ustedes, pero por supuesto que lo han hecho, ¿no? Hay una crisis en este momento entre el gobierno y el sector productor, ¿no?, concretamente el sector cruceño, en torno al tema del maíz. Se habla del tema de la guerra Ucrania-Rusia,
Este tema se está agravando, además, porque desde el gobierno hay unos cambios en la política del Estado. El gobierno está creando empresas productivas de alimentos, está entrando a sembrar en tierras fiscales, ¿no? Está hablando de mantener un subsidio o una subvención, ¿no? Muy fuerte para que no suban el precio de los alimentos, parte de su modelo, ¿no? Que lo podemos analizar en otro momento. Hay algunos elementos e indicadores interesantes y nuevos en términos de magnitudes que seguramente serían objeto de otro tipo de programa, pero a eso se le ha sumado un conflicto con el agro, porque el agro está volviendo a pedir, ¿no? el uso de transgénicos, y salvo que hay un acuerdo para el tema del biodiesel, prácticamente se ha notado en esto, y si ustedes han visto los medios de comunicación, los medios estatales, paraestatales, hay una posición cerrada, ¿no? Con el tema de ceder ante el sector agroindustrial, y hay una demanda del sector, sobre todo avícola, vinculado al agronegocio, porque el gobierno flexibilice o les autorice, ¿no? La introducción de nuevas variedades de transgénicos, incluyendo el hecho de sembrar el famoso trigo HB4 que ha sido aprobado en Argentina, que es letal, ¿no? Para la salud humana. Eso se ve también un poquito acomplejado por el tema del diésel, ¿no? Hay una escasez, hay una acción desde el Estado seguramente para que eso se consolide, digamos, el suministro. Es una subvención muy grande, onerosa para las arcas del Estado, y está el tema del contrabando, que todos los días vemos que se queman camiones. Ha habido el otro día un accidente, han muerto personas de la aduana, de la fuerza militar en un accidente. Entonces yo veo que ahí hay un conflicto social. Ese es uno. Hay otro, rápidamente vamos a ir hablando, que tiene que ver con el tema de la presencia de Evo Morales, ¿no? El otro día ha habido en La Paz 2 movilizaciones de gente que ha venido de Cochabamba, ¿no? Una que tenía que ver con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la otra que han venido los propietarios de los surubís, ¿no? De Chimoré, han estado aquí en la avenida Camacho bloqueando. ¿Qué hace la gente del Chapare bloqueando la ciudad de La Paz, no? ¿Es una forma novedosa de movilización o responde a un plan? No, responde a ciertas iniciativas que están haciendo desde el Chapare para generar conflictos, desde los más absurdos, que podría ser una autorización para una línea de surubís, ¿no? Que hacen una ruta entre Cochabamba y Santa Cruz. ¿Qué tienen que hacer en La Paz viniendo a bloquear? ¿Quién los moviliza? ¿Quién tiene capacidad de movilizarlo? Y está lo de San Julián, que a mi entender es como intentar establecer una base de movilización al estilo chapareño en San Julián, ¿no? Para cuestionar, molestar la gestión del gobernador. Tendrán todo el derecho de hacerlo, pero parecería que hay una acción, ¿no? Que viene desde el Chapare. Pero el tema que no se menciona y que realmente está demostrando que hay una crisis estructural dentro del MAS son las declaraciones de Evo Morales, las denuncias que ha hecho sobre el tema del narcotráfico contra el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el tema de la protección, ¿no? A la actividad del narcotráfico, que se hizo en torno a varios operativos en el Valle de Sacta, y se lo acusa de manera directa al viceministro Mamani, se lo acusa de manera directa a las cabezas principales de la Fuerza Especial de Humopar, encargadas de ese operativo, y finalmente son actores del MAS, no es la oposición, los que están pidiendo prácticamente la cabeza del ministro de Gobierno en una interpelación sobre el tema de la seguridad ciudadana en el Alto, ¿no? O sea, parecería que no tiene mucho sentido, pero saltando procedimientos parlamentarios, ni siquiera han ido a esperar un informe, ni a hacer una censura del ministro de Gobierno, y 2 diputados del MAS le están entablando una acción penal, no al ministro de Gobierno. Entonces, hay una mano negra que se está moviendo, hay un fraccionamiento del MAS, o es pura ficción, es pura fantasía. Yo pienso que no, que estas contradicciones al interior del MAS se van a profundizar, se están dando, y además en un contexto de absoluta incompetencia del MAS, ¿no?
Porque si bien tú puedes señalar que la elección del defensor del pueblo es un chantaje de la minoría, pues el MAS tiene todas las condiciones mayoritarias para hacer una negociación, buscar un acuerdo y finalmente resolver el tema de la Defensoría del Pueblo. Porque además viene en combo, ¿no ve? Entonces, si se va a chillar, se va a denunciar que la oposición está chantajeando, habría que irse preparando para escuchar esto que parecería que va a ser un lamento del gobierno respecto al director del Banco Central, próximamente al Contralor, y qué va a suceder el 2023 cuando se tiene que ir a la reforma de los magistrados. Estamos hablando de más de una centena de postulantes para 26 cargos de magistrados en el órgano judicial. Entonces, si esta fórmula que está aplicando el MAS de decir que es culpa de la oposición y dejar el tema del defensor del pueblo en stand-by, realmente la crisis de Estado a la que nos va a llevar este gobierno en estos próximos meses y el próximo año, no sé políticamente cómo la podemos interpretar, cómo la podemos valorar. Es un gran triunfo, es un gran éxito, así se construye institucionalidad en Bolivia. Esta es la forma novedosa en la que Luis Arce revoluciona la institucionalidad de la justicia, que seguramente es el otro tema que vamos a tocar. Entonces, yo considero que el presidente Luis Arce, sí me ha llamado la atención lo que ha dicho, ¿no? Que hay fuerzas antidemocráticas, pero no las menciona. Entonces, hacer política con frases a medias es complicado para el mismo presidente Luis Arce, ¿no? Porque una parte de la gente interpreta que la fuerza antidemocrática, por lo menos la que yo conozco, con capacidad antidemocrática real, es Evo Morales. La única fuerza antidemocrática de poderlo bajar a Luis Arce, ahora, en esta gestión. Y no creo que sea la oposición, porque tú mismo estás diciendo que hay una oposición desarticulada, que no tiene capacidades reales, ¿no? Entonces, yo creo que están sucediendo cosas muy graves al interior del MAS, dentro del gobierno, que no se las quiere decir, ¿no? Yo sé que hay objetivos políticos, no es bueno decir que el gobierno está yendo muy bien, pero estas movilizaciones sociales que se están dando y que se van a tener un desarrollo en los próximos meses, nos van a dar la razón, ¿no? En el análisis que estamos haciendo de la grave situación de confrontación, de convulsión social que se está presentando, y vamos a ver nuevas movilizaciones de gente que, como en el caso de los padres de familia en la ciudad del Alto, van a poder paralizar la ciudad del Alto de extremo a extremo sin tener mucha capacidad orgánica, ¿no? Pero sí tienen la fuerza material suficiente. Eso significa que alguien les está financiando, hay algo que está sucediendo por debajo que posibilita que se pueda paralizar toda una parte sustancial, por ejemplo, de la ciudad del Alto en contra de la alcaldesa Eva Copa. Entonces, yo creo que esos elementos no se están tomando en cuenta en el análisis y para mí Evo Morales está nomás queriendo reeditar un estilo de trabajo que lo ha hecho en la década de los 90, que le posibilitó ser gobierno, pero en estas condiciones no le va a posibilitar ser fuerza alternativa dentro del MAS, porque finalmente lo va a desestabilizar a su propio gobierno y va a ahondar las contradicciones que, como les he dicho, en el caso del señor Eduardo del Castillo, ya son por demás evidentes, ¿no? Yo iría hasta ahí. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Morales. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, por favor, dando cuenta también sobre el control del tiempo, ¿no? Vamos a reducir el tiempo de participación. Le damos la palabra a don Marcelo Arequipa para ir redondeando, cerrando este primer punto. Gracias, José Luis. A ver, había un fenómeno bastante interesante, digo interesante para los que nos gusta analizar la política, y hasta divertido, porque, a ver, no habíamos tenido un registro en la historia política de este país en el que el presidente del Estado no sería también al mismo tiempo máximo dirigente o máximo líder del partido político al que pertenece, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es decir, es con el ascenso de el presidente Luis Arce Catacora, tenemos una suerte de una dualidad de poderes, entre comillas por si acaso estas palabras, solamente para explicarlo de manera didáctica, para entender que
por un lado está el presidente del partido, que es Evo Morales, y por otro lado está el presidente del Estado, que es Luis Arce. Usualmente en la historia política de este país, el presidente del Estado solía concentrar también el liderazgo del partido político, pero en este caso no. Y yo al principio de la gestión, cuando el presidente Luis Arce entró efectivamente, digamos, asumió el poder, percibía esto y lo planteaba como una tesis interesante, pero sujeta a verificación, obviamente, ¿no? En ese momento no era factible decir si iba a ser buena o mala, digamos, esta suerte de división de poderes que estaba apareciendo en la política en nuestro país. Ya a un año y un poquito más de un año de gestión del presidente Arce, creo que sí se puede hacer cierto balance, digamos, de aproximación de qué está ocurriendo, ¿no? Podrían haber ocurrido dos cosas en ese momento, lo planteaba, es decir, se podía generar una lógica y una dinámica que pudiera empujar un fin de ciclo político, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hacia el 2025, estamos viviendo un verdadero fin de ciclo político. El momento de la transición política, que es lo que cierra los ciclos políticos, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ese es el verdadero momento de transición política. Se podía generar una dinámica en la que se pudiera percibir que hay ciertamente ya, de alguna forma, en el oficialismo y en la oposición, una pugna de proyectos políticos distintos. Pero eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. Por un lado, el partido de gobierno y el gobierno están haciendo, digamos, lo suyo. Digamos, tenemos un presidente que se ha dedicado casi exclusivamente a hacer gestión, y tenemos un partido de gobierno que no es que está dedicado a, hoy día de manera central, a generar una suerte de un nuevo proyecto para inaugurar un nuevo ciclo político al 2025, sino que está dedicado a otras cosas, llámenle crisis interna, pugnas, lo que quieran, pero no está dedicado a generar, digamos, a una propuesta para una apertura a un nuevo ciclo político. Y tenemos unas oposiciones políticas que lo que tienen hasta el día de hoy es una búsqueda frenética y constante en las oposiciones políticas partidarias y en las oposiciones activistas, digamos, sociales, por fuera de los partidos, que están en una búsqueda frenética y constante de representar el antimasismo. Es decir, solamente representar el antimasismo, no representar algo más distinto, algo distinto a el antimasismo por definición, ¿no? Y entonces, claro, esta suerte de división entre lo que es el partido de gobierno y el gobierno nos está generando, nos está demostrando, por lo menos en este primer año, que ciertamente hay ahora, digamos, un verdadero choque entre lo que es el partido y lo que es el gobierno. Clara muestra y evidente es lo que le está pasando al ministro de gobierno. O sea, que queramos tapar eso creyendo que no existe una tensión muy fuerte entre el líder máximo del partido de gobierno y el ministro de gobierno, creo que no es real, ¿no? Y no es real en la medida en la que, a mi juicio, en las últimas semanas ha aparecido, una señal más al respecto. Además de las declaraciones del expresidente Morales sobre el ministro de gobierno. No se le hizo la interpelación al ministro de gobierno en la Asamblea Legislativa. Parecía que la cosa quedaba ahí, ¿no? Parecía que la cosa iba a bajar de tensión, iba a seguir, digamos, el trámite, y la discusión era que no se elegía defensor del pueblo, que probablemente contralor tampoco, etcétera, etcétera. Pero resulta que dos diputados de base del movimiento al socialismo presentan una querella, una denuncia en la justicia ordinaria en contra del ministro de gobierno. Entonces, claro, a uno este dato y este gesto, en términos, creo, políticos, llama nomás la atención finalmente, y refleja otra vez esta pugna entre el partido de gobierno y el gobierno, ¿no? De ahí que también se genere esta suerte de tesis que ha ido apareciendo en las últimas semanas de quizá la verdadera oposición al gobierno es el mismo partido, ¿no? Es decir, Evo Morales es el único que puede generar, digamos, oposición política hoy día al gobierno, ¿no? Porque efectivamente estamos viendo eso, estamos viendo en ciertas cosas, digamos, muy puntuales, en este caso el Ministerio de Gobierno,
hace meses atrás, las declaraciones del expresidente Morales también, en el sentido en el que habían autoridades en el Ejecutivo que tenían que ser removidas de sus puestos porque eran críticos y porque estaban fomentando más bien la división, ¿no? Que no estaban por la unidad. Sabemos muy bien que mencionó, por ejemplo, en un acto público a un viceministro, ¿no? Entonces, esos gestos y esas señales a mí me hacen dar cuenta de que frente a lo que estamos hoy día, no es, para ir cerrando esta parte, no es un momento constitutivo en el que el MAS esté generando una suerte de un proyecto alternativo para inaugurar el siguiente ciclo político en el país. Y al frente hay una orfandad muy grande de representación política, porque, para hacer solamente alusión a la encuesta que decía hace rato Manuel Morales, de un periódico de circulación nacional, el 40% del electorado que dice no votarle al movimiento al socialismo, tampoco quiere ninguno de los líderes políticos que están hoy día presentes en la oposición política. Quiere uno nuevo. Entonces, ese significado de qué es lo nuevo también debería llevar un poco a la reflexión de qué significa realmente lo nuevo en la oposición política. ¿Es nuevo realmente de rostro? ¿Es nuevo en ideas? Esa es una discusión que todavía no la estamos teniendo tampoco como país. Solamente tenemos el dato de lo nuevo. Eso es interesante porque ahora sí sabemos cuál es la conformación, digamos, de la oposición política en el país y cuál es el deseo de ese electorado que está apuntando a quién va a competir contra el movimiento al socialismo, cualquiera sea el candidato, el 2025, ¿no? Eso, gracias. Muy bien, le damos la palabra ahora a don Hugo Moldis para ir cerrando este primer punto del programa. A ver, todo puede pasar en 3 años, ¿no? Pero yo no creo que el movimiento socialismo se fracture y tenga 2 candidatos, ¿no? Yo creo que hay estas contradicciones, estas tensiones que evidentemente son muy fuertes en ocasiones, o más bien que frecuentemente están siendo muy, muy fuertes, van a tener también momentos de unificación. Fíjense, les doy un solo dato, ¿no? Esto empezó así, porque ese triángulo virtuoso, como yo le llamaba, liderazgo histórico, fuerza organizada del pueblo y proyecto, ese triángulo evidentemente no tenía condiciones de reproducirse después del golpe de Estado. Por lo tanto, ese triángulo desaparece. Hay liderazgo histórico de Evo Morales, hay un liderazgo político institucional, ¿no? Incluso y hasta, yo diría hasta personal, en el caso de Lucho Arce, que le suma votos al MAS, sin lo cual no hubiera sido posible lograr ese 55%, le amplía su universo político electoral. La fuerza organizada del pueblo, digamos, suena bonito, pero en este momento no está de manera similar a lo que yo le llamo el momento heroico de la Revolución Boliviana entre el año 2000, ¿no? Para no fijarlo solo con un criterio electoral, entre el año 2000 y el año 2009. ¿Sí, no? La fuerza de las organizaciones no es la misma, y esto es algo que no termina de ser revisado autocríticamente por sus actores, que es la única manera de poder rectificar los errores y volver a avanzar. Y el proyecto, que era la tercera patita, porque ese proyecto antineoliberal en términos generales ha sido cumplido, ha sido materializado. Pero ¿qué viene después después de lo llamado post-neoliberalismo? ¿Cómo se avanza en una perspectiva que supere al capitalismo y que tenga por objetivo una sociedad no capitalista? Unos le llamarán socialismo, vivir bien, etcétera. Es decir, que hay que discutir, ¿no? Si es socialismo, si es socialismo comunitario, si es vivir bien. Es decir, eso no se está debatiendo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de un reacomodo, primero una nueva agenda, y segundo un reacomodo de los actores, que no es fácil hacerlo, más aún con esa tradición, como la que habla Marcelo, de una tradición que en chiquito
y en grande se ha dado en la historia política en nuestro país. Es decir, van a ser jefe del ADN, candidato, ¿no? Presidente. Jaime Paz, jefe del MIR, presidente. Evo Morales, jefe del partido, presidente. Samuel Doria Medina, bueno, nunca soy presidente, ¿no? En fin. Y aquí, porque la historia, como decía Zabaleta, la historia, ¿no es cierto?, el pueblo es su historia también, ¿no? Y podríamos hacer extensivo el decir que la historia del sistema político está cruzado precisamente por esa convergencia entre el liderazgo político y el liderazgo institucional. Hoy no hay eso, entonces caminan a veces a ritmos distintos, tienen distinta manera de enfocar la agenda, lo cual evidentemente más el papel de los medios de comunicación termina afloran más las contradicciones, que no es que no las había, pero hoy afloran, ¿no? Ahora, en medio de eso, y cuando hablo de la guerra híbrida, ojo, en medio de eso no hay que ignorar el papel de las organizaciones, las agencias llamadas a la desestabilización, ¿sí? Desde los organismos secretos, ¿no?, que nunca han dejado de actuar en este país, ¿sí? La DEA no ha dejado de actuar, la CIA no ha dejado de actuar, la USAID no ha dejado de actuar, la ANED no ha dejado de actuar, etcétera, que evidentemente abren la posibilidad que la implosión interna no solo sea una táctica efectiva de desestabilización del gobierno de Luis Arce, sino que además de eso quizás sea el camino que decidan impulsar, ¿sí? Es decir, estoy hablando de las ideas y las prácticas de la derecha metidas adentro, ¿sí? Poniendo a Evita contra Choquehuanquita contra Evistas, por llamarlos de esa manera, ¿sí? Y ya, digamos, lo han incorporado a Lucho Arce más, ¿no? Entonces, claro, el año 83 el partido La Joya en Granada precisamente facilitó la intervención norteamericana por una pelea interna. Ahora, yo tengo la sensación, y a diferencia, digamos, de la posición oficial en el MAS, de que hay ese riesgo, de que hay esa amenaza. No lo veo irreversible. No creo que se haya llegado a un punto de no retorno, ¿sí? Entonces no lo veo. Ante esa realidad, la oposición evidentemente no tiene no tiene figuras que le permitan, ¿no es cierto?, acumular y yo no sé si el descontento, porque yo no creo que haya descontento en este momento estructural hacia el gobierno del presidente Arce. Es decir, está resolviendo el tema económico, primero, de los efectos de la pandemia que han afectado a todo el mundo. Segundo, prácticamente la paralización de la inversión pública durante el gobierno de facto de la señora Áñez, ¿sí? Paralización de la inversión pública, y ahora se suman los efectos del conflicto ruso-ucraniano, de la cual Bolivia no está al margen, pero dentro de todo eso, ¿no? Hasta ahora todo indica de que Bolivia es la mejor preparada para enfrentar las consecuencias tanto de lo de la pandemia como del conflicto ruso y Ucrania. No es que no va a afectar, pero parece tener que está en mejores condiciones, y eso es modelo, ¿no? Con sus contradicciones, defectos, pero ahí está un modelo que ha funcionado en la región. Yo no creo, poquito rebobinando, de que exista la posibilidad de que el Partido Socialista 1, eso ya es historia, ¿no? Eso ya es historia, y buena historia, creo yo, Marcelo Quiroga, en fin, que eso vaya a tener posibilidad, ¿cierto?, de volver y tener que Lucho Arce sea candidato por el PSU. No creo, ¿no? Estoy seguro, no solo que no creo, sino porque yo creo que el pueblo sabe las organizaciones, los militantes, la militancia de izquierda, progresista, en fin, porque no es un abanico heterogéneo, saben que el momento de la división es el momento de la derrota.
¿sí? El momento de la unificación es el momento de el triunfo. Y sobre ya el tema de la relación Evo Morales, el ministro de gobierno, yo diría que es un tema puntual que hasta ahora no está afectando estructuralmente la relación gobierno-movimiento al socialismo, el Lucho Arce, Evo Morales. No, es un tema puntual. Existe ese problema, como dice Marcelo, no se puede tapar el sol con un dedo. Me imagino que la propia dinámica va a empujar a su pronta resolución, ¿no? No sé en qué sentido, pero eso tiene que resolverse. El gobierno y el MAS están obligados a resolver eso. Pero no es algo que esté afectando, a mi juicio, una relación estructural, ¿no? Entonces, entre el gobierno y Evo Morales. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. Para cerrar este primer punto, don Manuel Morales. Sí, bueno, a veces en el análisis prescindimos, ¿no?, de analizar lo que pasa en la vereda del frente. Y yo no estoy hablando de izquierda, derecha, oposición, ¿no? Hay que ver la vereda del frente, ¿no? Puede haber componentes diversos en la vereda del frente como en la tuya propia. Yo creo que el 2019, cuando hay una movilización democrática muy fuerte y Evo Morales escapa del país, hay una crisis, ¿no?, de liderazgo de Evo Morales que yo la considero absolutamente irreversible. Es decir, lo de Luis Arce viene en el 2020, pero el retorno de Evo Morales y pensar que el MAS va a ir con Evo Morales a las elecciones del 2025, por supuesto que es un error político a todas luces, ¿no? Por eso es que la opción de Luis Arce corre, ¿no? Y tiene democráticamente la mayor expectativa y el derecho a hacerlo, dentro del MAS o fuera del MAS, ¿no? Entonces es una posibilidad que los hechos nos lo van a ir confirmando o nos lo van a ir negando. Ahora, cuando Luis Arce llega al gobierno, evidentemente que tenía una acumulación política de las elecciones del 2020, el hecho de tenerlo a Evo Morales fuera del gobierno, con todo lo que la población lo rechaza, y empieza a aplicar pues toda una política de criminalización, de persecución judicial. Se inventa lo del golpe de Estado, abre los juicios y pretende, por supuesto, establecer un régimen autoritario, aunque el señor Luis Arce venía de las ánforas, ¿no? Eso también es algo que se da en todas partes del mundo, no solamente aquí en Bolivia. Aplicar una aplanadora, ¿no?, a través de la imposición de mecanismos autoritarios, que luego los vamos a ver en el tema judicial. ¿Cuál ha sido la piedrita en el zapato, no? ¿Qué es lo que ha imposibilitado que este gobierno, este proyecto autoritario de Luis Arce se pueda consolidar? Básicamente, si nos ponemos a pensar, es una nueva movilización social ciudadana que se da en octubre del año pasado, y que tiene como eje de articulación la resistencia al anteproyecto de ley de investigación de ganancias ilícitas, y posteriormente un paro de 9 días, que tampoco hay que despreciarlo. Si desde el gobierno lo quieren despreciar, perfecto. Sin embargo, fue un paro exitoso que culminó con la abrogación de la 1386. Pero ¿cuál ha sido el elemento nodal, digamos, ¿no?, para nosotros, ¿no?, sumamente valioso? Ha sido la capacidad de articulación que se ha tenido entre el sector del CONADE, el movimiento cívico, los gremiales y las dos bancadas de oposición. Por eso es que la tarea correcta que nos planteamos de hacer un bloque de unidad entre la movilización ciudadana y las dos bancadas para parar la implementación de un paquete de normas que eran autoritarias y centradas en aspectos económicos fue fundamental. Entonces, para nosotros no es que la abrogación de la 1386 fue una excelente maniobra del gobierno para desmovilizar a no sé quién. Ha sido una derrota buena, una derrota catastrófica, una derrota que ha señalado que esa acción represiva que el gobierno quiso imponer
a lo que quedaba o fue del anterior gobierno, pero con un accionar, digamos, dirigido hacia el tejido social democrático, fue un absoluto fracaso. Y eso ahora se va a manifestar, esa composición de las dos bancadas, se van a manifestar ahora en el tema de no lograr un acuerdo con el tema del defensor del pueblo. Pese a que el MAS tiene todas las condiciones para negociar, para buscar caminos alternativos para la elección de un defensor del pueblo. Hay que señalar que 6 diputados no fueron comprados por el MAS, 4 de Creemos, 2 de Comunidad Ciudadana, comprados, ¿no? Y eso creo que va contra toda ética política, ¿no? Porque finalmente rompes, pues, ¿no?, el tema de la fidelidad del voto, la correlación de fuerzas que el pueblo ha otorgado en las elecciones del 2020. Y la correlación de fuerzas ha sido que el 55% tiene representación política parlamentaria el MAS, 45% la oposición, y no al revés, y no un poquito más, un poquito menos. Los actos antiéticos, antidemocráticos, de corrupción que practica el MAS, de comprar diputados y senadores de la oposición, que llegaron a 6, por supuesto, pues, que muestran cuál es el talante del actual gobierno, ¿no? Y no van a decir que el MAS es un virtuoso de lucha ética, moral, en fin, ¿no? Utiliza todos estos métodos que son deleznables, pues, en la vida política del país. Pero ¿qué es lo que ha sucedido para esta última elección? El MAS necesitaba 6 diputados más, ¿no?, a través de la compra, o no sé, de conciencias, o el doblegamiento, y no lo ha logrado. Este bloque que viene de la sociedad civil, que es el CONADE y otras instancias, al que le ven con poco perfil o poca capacidad, ha logrado exigirles a las dos bancadas que sean leales al voto que el pueblo les ha dado. Les han dado un voto para que esos diputados y esos senadores sean oposición, y no para que se pasen de bando. Por lo tanto, se ha ejercido la presión correspondiente y necesaria, y gracias a eso se ha logrado que en la votación en la Asamblea Legislativa ninguna de las dos bancadas de oposición puedan dar su voto a un candidato del MAS, y estén abiertas las puertas para una mesa de negociación que nunca llega, que jamás llega de parte de Choquehuanca ni de los operadores del MAS, porque necesariamente se tiene que, en base a las reglas de la democracia, por lo menos establecer, pues, un diálogo y condiciones mínimas para la elección de un defensor del pueblo. Por lo tanto, lo que queda de acá en adelante, si esto no se revierte, por supuesto, pues, que no va a haber las posibilidades desde el gobierno y desde la mayoría, que tienen la primera responsabilidad en lograr la viabilidad de la elección de las próximas autoridades por 2/3, se va a quedar en un empantanamiento, lo cual va a prolongar esta derrota estratégica del MAS. Y por eso yo digo que se están generando las condiciones políticas para la construcción de una alternativa política al MAS, porque no solamente se trata de ser oposición, no solamente se trata de hacer algunas movilizaciones con éxitos muy puntuales, no solamente se trata de generar un espacio de resistencia en las bancadas opositoras, sino que ahora de lo que se trata es de disputarle al MAS, por supuesto, pues, el gobierno y el poder, ¿no? Entonces, hasta ahí iría este segundo comentario final sobre este tema. Perfectamente. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con las consideraciones en torno a una evaluación sobre el informe oficial y final de Diego García Sayán, el relator de las Naciones Unidas, acerca del tema de la justicia en nuestro país. Se han reiterado varios elementos en función ya de las apreciaciones, los criterios que se habían lanzado inicialmente, y existen lecturas que se están dando. Se habla de un gran acuerdo nacional, hay coincidencias en varios criterios también, a partir de lo que dice Diego García Sayán, para establecer, o el hecho de que el voto no sea el mecanismo fundamental, idóneo, o el mecanismo que pueda incentivar una mejora en la justicia de nuestro país. Estos detalles seguramente van a formar parte también de lo que vayan a decir nuestros invitados especiales este fin de semana. Empezamos con ustedes, don Marcelo Arequipa.
Gracias, José Luis. Mira, ya el documento final de observaciones del relator García Sayam, creo que lo que hace definitivamente es ya contribuir a una suerte de un diagnóstico sobre el sistema judicial en el país, ¿no? Diagnóstico sumamente necesario y súper pertinente y útil, diría yo, porque si la percepción en general de la población es: tenemos un sistema judicial que no funciona, si es una percepción, luego por tanto para transformar ese sistema judicial lo que necesitamos, por supuesto, es un diagnóstico, ¿no? Es decir, no podemos empezar una transformación de una envergadura tan importante como esta, bueno, en cualquier área en todo caso, si antes no tenemos un diagnóstico sobre el problema. Entonces, ya tenemos además un documento de parte de unos juristas independientes, así se denomina el grupo, que entiendo de alguna forma está encabezado por Juan del Granado, y tenemos también ese documento que se suma además a los 6 ejes de la transformación o la reforma de la justicia que el Ministerio de Justicia viene realizando. Es decir, tenemos algo con lo cual ya podemos empezar a partir. Ahora la pregunta va a ser por dónde empezamos, ¿no? Empezamos por aquello que apunta, digamos, como última observación el relator, que es reformas constitucionales, es decir, ilegales. Es decir, empezamos con el tema de la clase política en el legislativo, en el ejecutivo. Vamos por ahí, o vamos resolviendo ejes y temas centrales que a la población en general, más allá de la clase política, le interesa. El relator, me explico por lo siguiente: el relator deja en su visita pasada, deja 9 observaciones, como todos ya sabemos, 9 observaciones a el sistema judicial en el país. Y esas 9 observaciones también son referidas en este documento final que nos entregó, y que se deben trabajar. De esas 9 observaciones, solo una tiene que ver, por eso, con la disputa político-constitucional en el legislativo, con reformas constitucionales, con ajustes normativos. Las otras 8 observaciones tienen que ver y hacen, a el funcionamiento mismo del sistema judicial, que no necesariamente eso necesita una discusión en la que oficialismo y oposición tengan que ponerse de acuerdo. Es decir, no hay necesidad ahí para efectivamente ponerse de acuerdo en términos políticos, es decir, negociar, ¿no? No necesariamente. Porque una de las cosas, por ejemplo, a la cual se refiere el relator, y en el informe está, es un poco mejorar la estructura y gestión del órgano judicial en cuanto a su distribución. Y en el documento se habla estrictamente de que tenemos, de manera, digamos, más concreta, en términos de datos, tenemos en el país 83.000 abogados, ¿no? 83.000 operadores de justicia, si quieren, dispuestos para poder hacer algo por el tema judicial, ¿no? Pero sin embargo no hay una correcta administración territorial de las causas judiciales en el país. Entonces rescatamos unas palabras que el propio ministro de Justicia, Iván Lima, dijo. Es decir, no hay una adecuada distribución territorial de las cargas procesales en el país. Y eso hace a una cadena de mando, a mi juicio, y esa cadena tiene que ver con cómo funciona un sistema, que tiene que ver también con la retardación de justicia, tiene que ver con el hacinamiento carcelario, sin duda, y tiene que ver con 2 cosas que son ya titulares en el país, que ya están, creo, demasiado grandes y son demasiado significativos como para eludirlos, ¿no? El primer titular para mí es una justicia alejada de la gente, que eso el relator ya lo dijo también, ¿no? Una justicia que, otra vez,
retomando las palabras del ministro Lima, cuando pasó el terrible suceso de la muerte del señor Aramayo, una justicia que no es humana. No es humano que alguien tenga que pasar por lo que pasó el señor Marco Aramayo, independientemente de la carga o del delito que haya cometido. No es humano para nadie absolutamente en este país, creo, para ningún ser humano en ningún país, que alguien pueda pasar por ese momento y por ese viacrucis, ¿no? Y una cosa más, para cerrar esta intervención, que me llamó la atención del documento que nos presenta el relator, habla de la Defensoría del Pueblo. Es decir, la Defensoría del Pueblo también es otro engranaje dentro del sistema judicial, pues en el país. Es decir, no podemos eludir esto. Y hay una responsabilidad muy grande ahí, entonces luego, por tanto, de la clase política por hacer algo, oficialismo y oposición, ojo, para poder tener un defensor del pueblo. Porque incluso hasta en términos estratégicos, si me permiten, aquel gobernante de turno que esté ejerciendo el poder, le conviene más tener como actor interpelador alguien que se mueva dentro del canon institucional, político institucional en el país. ¿Por qué? Porque puede generar una suerte de negociación, puede generar una suerte de intercambio de ideas, etcétera, etcétera, lo que quieran, es decir, resolver conflictos por la vía político-institucional. Porque si la gente y la percepción en general no se resuelve todavía este tema, y quien se vaya a poner ahí de manera interina, se sigue teniendo esa percepción de que es fácilmente manipulable por quien esté en el poder hoy día, cualquiera sea, es muy fácil que el día de mañana aparezca alguien con su gorrita en la calle y llame a un cabildo, ¿no? Y no sea la vía político-institucional la que resuelva realmente los problemas que se tienen en el país, fundamentalmente con el tema de los derechos humanos. Entonces, me llama mucho la atención el hecho de que el relator también haga alusión al tema de la necesidad inmediata e imperiosa de, si quieren transformar la justicia, uno de los engranajes, sin duda, es también pues la Defensoría del Pueblo, entre las muchas tareas que tenemos pendientes en esta agenda de transformación del sistema judicial. Muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Le damos la palabra a don Hugo Moldis para hacer referencia a este segundo punto. ¿Qué decir sobre el informe final? A ver, la visita del relator especial de las Naciones Unidas la tuvimos en febrero. Y ahí ya se lanzaron un informe preliminar que en los hechos lo que es profundizado ahora, ¿no? Pero que básicamente nos decía, a ver, no se debe hacer un abuso de la detención preventiva. En aquel momento me acuerdo que interpretaciones de la oposición decían se está refiriendo al caso Áñez, y el propio relator, cuando le hacían la entrevista, cuando estaba presentando un informe preliminar antes de irse, decía me estoy refiriendo a un criterio general. En el mundo la regla es defenderse en libertad. La excepción es la detención preventiva. Es decir, ahí hay un horizonte que creo que compartimos todos. El tema es cómo aterrizamos en ese horizonte, ¿verdad? Y que eso requiere de una reforma de la justicia. Una reforma de la justicia que el gobierno la ha planteado desde un inicio por hablar de la gestión actual, pero que es en realidad un intento que se viene esbozando desde los 14 años del gobierno del presidente Evo Morales. Yo ahí reafirmo que ahí hay una agenda pendiente, ¿no? Pero eso no quiere decir que la justicia esté peor que antes. Está igual de mal,
durante 20 años del neoliberalismo, la revolución democrática y cultural no pudo cambiar estructuralmente esa realidad. La elección de magistrados por voto popular no resolvió. Muchos éramos bastante escépticos sobre ese tema, no tanto por que no se elijan democráticamente y por voto popular a los magistrados. Creo que ahí hay dos temas que creo que lo señala el propio informe del relator. Por un lado, la selección, la forma de selección, el mecanismo de selección, que evidentemente está demostrando no haber sido el más idóneo, lo que no implica que la elección de magistrados por voto popular sea mala. Ahí hay un tema, hay que mejorar el mecanismo de preselección. Y el segundo, señala, ¿no es cierto?, la poca participación de la sociedad civil, que es otro tema que también habrá que considerar ante una eventual reforma que no implique que no sea por la vía constitucional. O sea, me explico, la única forma de cambiar la elección de magistrados por voto popular es mediante reforma constitucional, ¿verdad? Si no procede eso, se mantendrá el mecanismo, pero habrá que ser mucho más rigurosos en el mecanismo de preselección. Otros temas como la impunidad, ¿sí?, o la injerencia. A veces se hacen lecturas evidentemente interesadas. El informe del relator no habla de la injerencia ni de este gobierno ni de lo anterior en la justicia boliviana, habla de eso como un tema estructural de la justicia boliviana, ¿sí? Lo matiza, sin embargo, al reconocer que desde el año 1994, cuando se hace una reforma a la Constitución, cuando se crea el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo, se registraron, a pesar de ciertos problemas, avances que se han mantenido en el tiempo. Y yo, digamos, a pesar de que todos casi compartimos lo tremendamente vulnerables que somos ante los administradores de justicia, sin embargo, al mismo tiempo nos parece importante reconocer que la creación de estas figuras institucionales, jurídico-institucionales, uno en las reformas parciales del 94 y luego consolidadas con la nueva Constitución Política del Estado, han sido un gran paso en la construcción de institucionalidad. Ahora, Marcelo acaba de señalar cuál es la ruta, es decir, ¿no?, qué es lo que hay que discutir, ¿sí? Si apostamos a lo estratégico, reforma constitucional. Pero bueno, hasta que eso suceda ha pasado 1 año y medio y 2, y la gente va a seguir enfrentando los problemas que se padecen ante la justicia, ¿no? Entonces, o sea, ni ser estrategistas, que es los hechos lo que habría que pensar, ni ser, ¿no es cierto?, solamente remendadores, ¿no?, o dar respuestas parciales. Habrá que pensar en una estrategia nacional, y para que haya estrategia nacional tiene que haber diálogo entre los actores, ¿verdad? El órgano judicial. Quien diga que el órgano judicial está controlado por tal o cual partido, etcétera, no conoce de lo que está hablando. Yo, al igual que las fuerzas policiales, las fuerzas militares, yo pienso que el órgano judicial tiene una autonomía, ¿sí?, una autonomía propia que se caracteriza por moverse con pragmatismo político, que es distinto. ¿Sí? Pero yo creo que los jueces se responden a ellos y los magistrados se responden a ellos mismos, y sus cálculos políticos están a la vista. Hemos podido observar esto en el golpe de Estado, ¿sí? Ese golpe de Estado, porque hubo un golpe de Estado, hubo
una movilización popular reaccionaria, porque también las movilizaciones populares pueden ser reaccionarias, Manuel, lo advierte desde Marx hasta Zabaleta, ¿no? Hubo una movilización popular reaccionaria que acompañó un golpe de Estado, ¿sí? Y ahí vimos cómo fiscales y jueces se pasaban de un bando a otro, con una facilidad pero extraordinaria. Y hoy, pero admites entonces que hay fiscales y jueces de un bando, ¿no? Hoy han vuelto a hacer exactamente lo mismo. No, lo que yo digo es que hay una autonomía, Manuel, ¿no? Es lo que estoy insistiendo, y la autonomía que tienen las fuerzas policiales, militares, son mayores en países como los nuestros. Fíjense lo que está sucediendo en Chile contra Boric, del que creo que no debería haber ningún temor del imperio y la derecha de ver afectados sus intereses, del que está sucediendo en Colombia. Vamos a ver qué pasa con las elecciones de mañana, domingo, ¿sí? Pero donde los aparatos se mueven con autonomía, niveles de autonomía muy grandes, y dentro de esos aparatos está la magistratura, ¿sí? Entonces, para los magistrados, los jueces, los fiscales, no tienen más partido que el suyo, Manuel, que el suyo, ¿sí? Y ese es un pragmatismo que uno puede entenderlo a veces por razones profesionales, pero que evidentemente políticamente nos está haciendo demasiado daño, ¿no? Pues bien, sin embargo, en el informe hay cosas que el relator le falta alguna precisión, ¿no? Y voy a señalar que son tareas más del órgano judicial que del gobierno. Por ejemplo, aumentar la cantidad el número de juzgados y fiscales especializados. Esa no es una tarea del gobierno, es una tarea del órgano judicial por un lado y del Ministerio Público por otro lado. Es decir, no son una repartición del gobierno, ¿no? Segundo, instar al gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. ¿Sí? Eso no, es el órgano judicial, el Ministerio Público, ¿sí? Que evidentemente convierten en una regla lo que debería ser una excepción. Es decir, la última ratio, como dicen los juristas, debería ser la detención preventiva, pero eso es la última ratio, no es la primera, no es por donde se debe comenzar. Y este es un tema estructural que no viene del gobierno del presidente Evo Morales, ahora del gobierno del presidente Arce. Ya Manuel lo ha convertido en un régimen autoritario, pero bueno, no viene, estamos arrastrando estructuralmente esa realidad, una judicialización absolutamente de todo. Luego, qué sé yo, el relator especial exhorta al gobierno a designar al titular de la Defensoría del Pueblo. Eso no lo designa el gobierno, lo designa la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, ¿qué le corresponde al gobierno? Fíjense, ni siquiera incluso con aprobación de la Asamblea, aumentar el presupuesto para el funcionamiento del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, ¿verdad? ¿Qué más? Acabar con la impunidad, porque los delitos que se cometieron en las masacres de Sacaba, Sencata, deben ser, ¿no es cierto?, sancionados y procesados. Deben ser procesados y sancionados. O sea, ahí hay un tema de justicia. Así que, en síntesis, creo que lo que plantea el informe de la relatoría, ¿no? Un informe breve a mi juicio, son apenas 20 páginas, ratifica lo del informe preliminar de su visita en febrero pasado y coloca sobre el tapete del debate la necesidad de un gran acuerdo nacional entre los diferentes actores, ¿no? El gobierno, el órgano judicial, obviamente dentro de ese Ministerio Público, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso para ver
discutir lo que está planteando Marcelo, la ruta de la reforma, ¿no? Y en esa ruta está, por ejemplo, no solo mayor presupuesto, sino también acabar con los, entre comillas, itineratos. Hay muchos jueces interinos, sí, creo que más del 60%, en fin, ¿no? Y que no sujetos a evaluación permanente. Entonces, hay que dar estabilidad, que reclama el relator, pero esa estabilidad institucional de los jueces, de los magistrados, no puede estar, sin embargo, exenta de una evaluación permanente. El ministro de Justicia está presentando una propuesta de reforma judicial, ya lo ha hecho, de 6 ejes, se anuncia que va a presentar otra con mayor profundidad. Existen los juristas, ahí sí no discrepo más bien con Marcelo, de independiente no tienen nada, ¿no? Porque interesante, ¿no? Muchos medios y muchos juristas con gran origen y práctica política se colocan ahí el título de independientes a manera, ¿no es cierto?, de poder, me imagino, tratar de seducir y ganar a adeptos. Yo le tengo respeto a personal y político a Juan del Grano, pero todos sabemos que forma parte de un proyecto, y ese proyecto está contrarruta de lo que quiere hacer el gobierno. Muy bien, le agradecemos también a don Hugo Moldis este segundo punto, dando cuenta de lo que supone este informe de Diego García Sayán. Le damos la palabra a don Manuel Morales para que pueda también realizar una evaluación sobre los alcances de este documento. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a ser bastante rápido. Nosotros nos presentamos, ¿no?, frente a García Sayán, y presentamos nuestro propio informe, porque somos conscientes que Sayán viene de un ámbito internacional, amigo del gobierno, y pedirle que recoja en su informe insumos que se dieron desde organizaciones de la sociedad civil sería para el mismo Sayán, yo creo que traumatizante, ¿no? Pero por supuesto que tenemos que leer su informe, lo hemos leído, y resulta interesante que en ninguna parte del informe, de manera sistemática, destaca logros del gobierno, ni de la actual justicia, ni menos del órgano judicial, ni menos del ministro, ¿no? Es decir, podríamos decir que es uno de los amigos del gobierno que destroza en su informe toda la política judicial y el funcionamiento, cómo está yendo el órgano judicial. Rápidamente, a ver algunas cosas. Todas las instituciones de Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. Se debe vertebrar un gran acuerdo nacional, con el que estamos absolutamente de acuerdo. Los jueces, vocales y magistrados se constriñan a administrar justicia y no a administrar los bienes del órgano judicial. El Estado plurinacional debe establecer una efectiva carrera judicial en base a principios relativos a la independencia, es decir, no hay independencia. Regularizar a todos los jueces transitorios, ¿no? Una crítica demoledora a la falta de jueces titulados, formados. Atacar la corrupción en el tema judicial con políticas de transparencia y rendición de cuentas. Restituir la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Hay que abrogar la ley de deslinde, una ley que el MAS la ha impulsado desde el año 2010. Justicia de paz, ¿no? El tema de generar la generalización y el abuso de las detenciones preventivas, que el gobierno lo sigue haciendo con los juicios que se han instaurado contra los sectores de oposición. Resarcir a las víctimas de Sencata, Sacaba, Zona Sur, pero aquí obvia, ¿no?, las otras víctimas. No solamente han muerto en el conflicto del 2019 personas en estos lugares, ha habido también otras muertes en Montero, aquí en el mismo Prado, ¿no? Designar al titular del Defensor del Pueblo. El Código Procesal Agroambiental, un gran sopapo para el pachamamista David Choquehuanca, que se jacta y todos los días habla de la madre tierra, y han sido incapaces de generar un código procesal agroambiental de tal manera que no hay ninguna causa en el Tribunal Agroambiental que defienda los derechos de la madre tierra. Una política criminal para el Ministerio Público, un comité de género, una ley de
hacer más transparente el tema de la información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le hemos presentado, no? Hemos ido con un informe donde hemos señalado que en Bolivia hay una dependencia del órgano judicial y además que se violan derechos fundamentales, y lo hemos hecho de manera documentada. Hemos señalado que hay una distorsión del sentido de la coordinación de poderes, hay una subordinación del órgano judicial hacia el poder ejecutivo, casos concretos donde el Tribunal Constitucional, por ejemplo, retiró una sentencia después de haber sido publicada por presión del órgano ejecutivo relativo a las sentencias en rebeldía. Ha habido incluso un fracaso, ¿no?, en las elecciones por voto popular, donde ha ganado el no y la abstención. También hemos señalado el hecho de que ha habido, por ejemplo, acciones penales de persecución política contra magistrados y jueces independientes, el caso de los magistrados Cusi, Chanés, Velázquez, el caso de la jueza Jimena Mendizábal, ¿no?, en la ciudad de Chuquisaca, que por dar libertad a uno de los de la resistencia juvenil Cochala fue luego removida de su cargo. Después hemos hablado de la destrucción de la carrera judicial, la cooptación política, como integrantes del Tribunal Constitucional, ¿no?, de manera vergonzosa, que sacaron sentencias constitucionales a favor de Evo Morales, como el tema de la repostulación. Han terminado trabajando en el Ministerio de Trabajo, han terminado trabajando como embajadores en otros países, ¿no? Fiscales convertidos luego en funcionarios públicos, ¿no? El caso del señor Sosa, o el caso más vergonzante de Ramiro Guerrero, ¿no?, que actualmente es viceministro de Tierras. Hemos dado además una serie documentada de la persecución política que ha hecho el gobierno de Evo Morales contra los pueblos indígenas, el tema del TIBNIS, el tema de la sentencia constitucional 300/2012, el tema del fondo indígena, ¿no?, y cómo la justicia prácticamente ha permitido que un derecho consagrado, un derecho conquistado a los pueblos indígenas termine en un mega acto de corrupción, que además involucran a altas autoridades del gobierno, ¿no?, y que jamás han sido investigadas. Hemos hablado también con Sayán sobre las acciones del órgano judicial que vulneran los derechos de los cocaleros en los yungas. Hemos presentado una lista de fiscales en el caso de las persecuciones y de jueces con nombres y apellidos que han estado en la persecución política durante todos estos años de los productores de la Asociación de Hoja de Coca de los Yungas, a los cuales han sido en algunos casos torturados. Hemos señalado casos donde ha habido violaciones, por ejemplo, a mujeres en la zona de Asunta, la detención indiscriminada de cientos de cocaleros, a los cuales se les ha tipificado con el mismo delito, ¿no?, portación y tenencia de explosivos, ¿no?, y se los ha remitido al penal de San Pedro de manera masiva, vulnerando sus derechos. Hemos dado una lista de una serie de jueces vinculados a temas de narcotráfico en el actual gobierno y en el gobierno anterior. Hemos dado a conocer, por ejemplo, la sentencia constitucional 66/2017, donde el Tribunal Constitucional legaliza la expansión de los cultivos de hoja de coca a todo el país, y en este momento existen en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando cultivos de hoja de coca que son absolutamente ilegales. El accionar, pues, del Estado narco, ¿no?, que el MAS promueve. Hemos dado a conocer además con nombres y apellidos la cantidad de jueces que han liberado, por ejemplo, ¿no?, a Mario Cronenbol, el tema de Yesid Luín en Calamarca, el tema de Germán Alejandro Gutiérrez García en Chacarilla, ¿no?, connotados narcotraficantes que han sido liberados por jueces, ¿no? El tema de los jueces Luis Adolfo Argani, ¿no?, que restituye a un alcalde narco. El tema de los vocales, Hugo Iquice, que libera al exalcalde de Huarnes, ¿no?, que fue incluso embajador del MAS en Paraguay. Hemos dado una relación de jueces vinculados al narcotráfico, como el juez Paniagua, Joyce Choqueribe, jueces como Darwin Vargas, ¿no?, y el ex juez de sentencia Juan José Paniagua. El tema del juez Roque Leaño, ¿no?, el tema de los jueces José René Quesada
Erwin Osinaga, Roberto Raúl Arias, del Tribunal Octavo de Sentencia, que liberaron al narco Lima Lobo, amigo íntimo de Juan Ramón Quintana, ¿no? Y finalmente hemos hecho toda una relación de casos de vulneración de derechos humanos que se han dado en el anterior gobierno y se están dando ahora, como el caso de Jerry Fernández, el tema de la resistencia juvenil Cochala, el caso de la tortura y detención de Mario Vascopé, que en audiencia, siendo torturado y estando en una camilla, fue presentado frente a un juez, ¿no?, de garantías. Entonces se han dado situaciones extremas. Todo esto lo sabe el señor García Sayán. Entonces, por supuesto que para él era un suicidio político, ¿no?, adjuntar esta información a su informe. Y ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en consecuencia? No solo que hay el diagnóstico de Sayán, hay este diagnóstico y de un bloque de organizaciones que defendemos los derechos humanos y que tenemos todo esto documentado. Entonces nosotros consideramos, siendo ya positivos, que la reforma al sistema judicial no se va a poder hacer sin el gobierno, pero tampoco la reforma se va a poder hacer sin las organizaciones de la sociedad civil, los que defendemos los derechos humanos, y tampoco sin la oposición. Por lo tanto, el gobierno está conminado, ¿no?, de la manera más breve posible, a abrir esta mesa de diálogo, que Sayán lo dice, un acuerdo nacional. Y bueno, si el gobierno no lo hace, porque el día de hoy también el día de ayer ha salido una noticia, en el que se señala que el ministro Lima pone en suspenso, ¿no?, la convocatoria a la cumbre y a la reforma judicial. No sé si será cierta la información. En todo caso, bueno, el CONADE está obligado a convocar a una instancia de diálogo, donde por supuesto vamos a invitar al procurador del Estado, al ministro Lima, a los viceministros que sean necesarios, a las personas que tienen propuestas desde la sociedad civil. Por supuesto va a ser un placer que esté Juan del Granado, sea jurista independiente o jurista con militancia, eso es lo de menos, pero tiene una propuesta de reforma, y hay otros sectores sociales que también han hecho una serie de propuestas, y esperemos que si el gobierno no convoca este diálogo, por lo menos en las siguientes 2 semanas, tendrán que ser organizaciones de la sociedad civil las que hagan la convocatoria, y ojalá pues que el gobierno acceda a esta cita y que de una vez podamos encarar, porque el tema de la justicia es demasiado grande. No estamos hablando de los problemas de corrupción en estados judiciales, no estamos hablando del viacrucis de las personas, ¿no? Nosotros tal vez estamos ahorita enfocando el tema más político, ¿no? Pero hay una tragedia que está sucediendo con aquellas personas que son víctimas de abogados, jueces, fiscales, la retardación de justicia, el hecho de perder sus bienes o el hecho de que son objeto de la delincuencia y no pueden encontrar justicia, que realmente compromete a miles de personas que están esperando, debería haberlo hecho el gobierno, ¿no?, que se haga una reforma en la justicia, que se garanticen sus derechos y que por lo menos puedan decir que vivimos en una Bolivia donde por lo menos hay justicia para todos, ¿no? Entonces el CONADE ratifica que va a caminar en esa dirección. Muy bien, le agradecemos a don Manuel Morales. Nos vamos, amigos de todo el país, rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros invitados especiales este fin de semana reducir drásticamente el tiempo de su participación. Vamos a otorgar por lo menos a 5 minutos por invitado para hacer referencia a un tema que tiene que ver con la vida, con la realidad del sistema universitario público a nivel nacional. Recientemente hubo un encuentro nacional en Potosí del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, donde se han adoptado algunas determinaciones, decisiones, toda vez que se ha mellado la imagen, dicen, de la universidad pública por algunos casos, por algunos ejemplos que daban cuenta, por ejemplo, de la situación del ex dirigente de la CUP, el señor Max Mendoza, para mencionar un ejemplo. Pero se han ido obteniendo algunas salidas, algunas resoluciones que son parte de este congreso, del 13º Congreso de la Universidad Boliviana. Empezamos con usted, don Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. Creo que está un poco, bueno, para ir precisando lo que está pasando al respecto, porque no es que existe una falta de institucionalidad en el país, y en concreto, digamos, con el tema de
lo que está pasando en el sistema universitario público. Instituciones tenemos, en la Constitución, en las leyes, es decir, están ahí constituidas las instituciones políticas en el país. Lo que está fallando, o lo que en realidad está ocurriendo, es que hay una falla estructural en el funcionamiento de las instituciones. Eso es lo que está ocurriendo. Y esa falla estructural institucional está hoy día puesta en evidencia en lo que se conoce como el ejercicio democrático dentro de la universidad, ¿no? Dentro de los estamentos, que sí se conocen igual dentro del sistema universitario. Hay el estamento docente, el estudiantil y el administrativo, también por supuesto. Entonces, claro, creo que la vía para estas cosas, para no tocar de forma estructural los problemas, la vía es agarrar a esta persona, crucificarla mediáticamente, darle una sanción y con eso generar una suerte de percepción o impresión de que se ha resuelto el problema, ¿no? Cuando en el fondo hay más cosas, ¿no? Más cosas. El debate para mí, que ha estado girando alrededor, por ejemplo, del señor Max Mendoza, traspasaba o traspasa en todo caso algo que tiene que ver, algo que es más allá de identificarlo como una suerte de operador político del movimiento al socialismo, por una simple y sencilla razón. El señor Max Mendoza está, si me puedo estar equivocando, y si no les pido que me corrijan por favor, está de dirigente creo que como unos 30 años, de dirigente universitario, o ha estado, perdón, de dirigente y claro, y como estudiante y como máximo dirigente también del representante, ¿no? ¿Cuánto tiempo está el movimiento socialismo? Desde, por lo menos desde fines de los 90 que yo tenga, digamos, el dato, ¿no? Es decir, vigencia política, quiero decir, ¿no? Entonces, que la discusión se haya centrado en el operador político del MAS, el señor Max Mendoza, y luego, por tanto, se servía de favores para poder mantenerse en el poder, creo que no llega a cubrir la totalidad, digamos, del problema de fondo. Que otra vez, el problema de fondo es más bien una falla estructural en cómo hacemos funcionar esa institución. Y el Congreso de las Universidades que se está realizando en Potosí, ciertamente está tocando estos temas, sí, está tocando esos temas, y creo que es buen momento por eso para generar una suerte de implementar candados institucionales para que hayan prerrogativas en la norma, en que limiten el tiempo de permanencia de las dirigencias, ¿no? Limiten el tiempo de permanencia de los estudiantes, limiten el tiempo de la posibilidad de que las autoridades vuelvan a ejercer esos mismos cargos, ¿no? Es decir, creo que hay muchos mecanismos, muchos candados que se pueden poner ciertamente para mejorar el funcionamiento institucional y luego, por tanto, hacer aquello que creo que era un poco el sueño universitario en los 80s, de que el ejercicio de la democracia universitaria sea realmente tal, es decir, que haya un ejercicio de debate intenso en las universidades y de producción además de ideas, ¿no? Que no sea lo que más o menos hemos tenido esa percepción de una suerte de una componenda para repartirse ciertos favores, ¿no? Entre los que están más allegados y son más cercanos al círculo. No hay que tenerle miedo a la discusión, teniendo presente algo, con eso termino, teniendo presente algo. La autonomía universitaria es algo que se tiene que cuidar y salvaguardar, sí, pero también se tiene que debatir los problemas internos que hay dentro de la institución. Y debatirlos implica llevarlo a un terreno público. Y en ese terreno público hay que saber y ser consciente de que pues hay que recoger en realidad las críticas que van a emerger, ¿no? Porque van a emerger críticas y de hecho las hemos tenido, digamos, en estas semanas. Y los candados, para mí los candados institucionales son de alguna forma una salida para que no sigamos, digamos, repitiendo estos escenarios de mal funcionamiento institucional. Gracias. Muy bien, gracias, don Marcelo Arequipa. Don Hugo Moldis, ahora los últimos 5 minutos en este último punto.
Sí, se ha hecho un uso grosero del caso de Max Mendoza para atacar al movimiento del socialismo, y evidentemente eso puede lograr espectacularidad mediática, pero evidentemente no va al fondo del asunto. Además de esos candados de los que habla Marcelo, en realidad lo que la universidad tiene que retomar, algo que ha perdido, y es el debate político. Independientemente de la corriente política, ideológica en la que uno podía militar, simpatizar, en fin, en la universidad, es decir, había debate político ideológico, y ¿no? Con un primer elemento de debates durísimos y altamente cualitativos. Hoy no se respiran esos debates. De hecho, no hay mecanismos explícitos de censura al debate político, pero hay mecanismos implícitos que han inhibido, ¿no? Y han inhibido el debate y han alentado la proliferación de corrientes entre comillas apolíticas, ¿no? Sobre las que se monta ciertamente también la derecha. Estamos viendo una universidad que es el resultado de 2 décadas de neoliberalismo, y esta es una de las consecuencias, ¿sí? La despolitización, la pérdida de mecanismos de control, la pérdida del debate y de la referencia moral que siempre implicó la universidad. Segundo, una universidad alejada de su pueblo. Si hay algo que caracterizaba a la universidad, incluso había, me acuerdo bien, institucionalmente se hablaba, ¿no es cierto?, de la extensión universitaria, que era la forma en la que institucionalmente las diferentes corrientes, centros de estudiantes, de facultad, de centros de carrera, etcétera, etcétera, o incluso tendencias de los partidos al interior de la universidad se relacionaban con la sociedad. Entonces, no solamente es un tema institucional, hay un tema político ahí, ¿no? Eso es muy difícil que haya sido resuelto, porque además de eso el Congreso de la Suecia en medio de la crisis, ¿sí? Ojalá, no conozco en detalle las conclusiones de ese Congreso, se estén sentando bases para discutir, por ejemplo, está fuera de duda la autonomía, pero como en todo hay que discutir, ¿no?, las características de esa autonomía en el siglo XXI, en este contexto, ¿sí?, histórico, concreto, y por lo tanto no buscar, ¿no es cierto?, no es un tema de buscar solo culpables. Chile, creo que hay algo que no está funcionando y va más allá, en este caso de Max Mendoza y sus colaboradores, sus cuates, en fin, hay un funcionamiento institucional que, reitero, tiene causas que explican lo que está sucediendo. Muy bien, gracias a don Hugo Moldis. Para finalizar, don Manuel Morales, para hacer referencia a este último punto de diálogo en Panamericana, aunque un elemento importante se coincide con el hecho de que se debe defender la vigencia, los alcances de la autonomía e incluso profundizarlo siempre y cuando se esté velando precisamente por su razón de ser, ¿no?, garantizar la libertad de pensamiento, de expresión, que es la base del desarrollo científico que requiere la formación de los nuevos profesionales. Y eso no estaría en discusión, quizá los otros elementos, pero también en el marco de la autonomía, ¿no? Sí, hay varias cosas, ¿no?, que hay que destacar. Primero, que estamos frente a una universidad en crisis, ¿no?, en términos generales, ¿no? Habría que preguntarle al MAS cuál es el modelo de universidad que tienen ellos, ¿no? ¿Cuál es el modelo que han promovido? Porque algún modelo han debido promover, ¿no? No creo que en 14 años hubieran visto de lejos a las universidades. De manera muy rápida promueven, por ejemplo, la Unibol, que son las universidades indígenas, que ya venía de antes del 2006, ¿no? No voy a mencionar el gobierno, es anterior al 2006.
donde se promueven las Unibol, pero le quitan plata al fondo indígena para financiarlas. Es decir, el gobierno que ejerce la tuición sobre las Unibol no pone presupuesto y ha hecho que las Unibol le roben al fondo indígena recursos para su financiamiento. Luego hay otras cosas que hay que mencionarlas, ¿no? Yo creo que Evo Morales ha impuesto, pues, su modelo de prebendal hacia las universidades y a mí me gustaría saber con qué mérito, en qué circunstancias, tanto universidades privadas acá en Bolivia y en otros lugares han nombrado a Evo Morales como doctor honoris causa, ¿no? Es decir, a cambio de qué cosas han sido esos nombramientos, porque en términos de méritos académicos, lucha histórica, no sé, pues no se podría promover a los pueblos indígenas, ¿no? A las organizaciones que han peleado en este país por la democracia, contra la dictadura. Pero ha sido, yo creo que una estafa todo el modelo que nos han vendido, y el caso más sintomático es el de Álvaro García Linera, que nos ha vendido el cuento de que era licenciado en matemáticas, ¿no? Incluso el año 93, cuando estábamos en la cárcel, su propia esposa nos dijo que era licenciado en matemáticas. No sé si de manera consciente, explícita, pero el engaño ha venido desde el momento en que él estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, eso ha sido también una cosa nefasta. Finalmente, señalar que las universidades están en una de sus peores crisis. Universidades que jamás han respondido en estos últimos años a un modelo nacional, soberano, de aportar al desarrollo del país, generando ciencia y tecnología. El caso, por ejemplo, de la transnacionalización, ¿no?, de las universidades a través de los posgrados y la mercantilización rompen pues con todos los principios de una educación fiscal gratuita, y por supuesto que los posgrados son para hacer negocios, pero no pues en la escala en la que lo están haciendo las universidades públicas, ¿no? Los posgrados están importando docentes, están importando teorías, generan cursos con convenios con universidades extranjeras donde prácticamente no existe ningún límite. Y tú puedes en una cátedra escuchar a un prestigioso docente de Harvard que viene, te reproduce su mentalidad y tienes que adecuarte porque es un magíster o es un doctorado. Entonces se han roto durante estos años todos los esquemas, ¿no?, de la universidad al servicio del pueblo, y por eso es que es importante que tiene que haber, después de esta crisis, esta corrupción que se ha dado, tiene que haber un proceso de refundación de la Universidad Boliviana, un reacomodo a los objetivos estratégicos del país, y por supuesto tiene que haber un modelo desde el gobierno que posibilite que las universidades no vuelvan a caer en las aberraciones que acabo de mencionar. Muy bien. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana en los estudios de Panamericana, al politólogo Marcelo Arequipa, al exministro de Gobierno, don Hugo Moldis, también a Manuel Morales como representante del CONADE. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.